Bienvenidos a la segunda parte del episodio de Empresas Familiares del podcast El Precio del Derecho del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía, IPDE. Entrando un poco más en la particularidad de los parientes políticos, y me estoy acordando de un caso que con Juan Carlos conocemos muy bien porque tenemos un compañero en un grupo que tiene esa circunstancia de ser pariente político y ser el responsable de prácticamente de la dirección y la gestión de la empresa. Un tema no menor es la posibilidad de que haya un divorcio, una separación. Y ahí, por ejemplo, por más de que yo soy muy libertino en eso, en que se dé la oportunidad a todos, realmente un director que compromete con su firma a la empresa y que incluso él se compromete a veces en una empresa financiera, por ejemplo, hasta penalmente, realmente es de considerar. O sea, no es poca cosa la posibilidad de que haya un divorcio. Las acciones en un directorio generalmente son de más largo plazo y las consecuencias también que en las del gerenciamiento. Este caso que nosotros conocemos con Juan Carlos es un yerno que tiene cuñados y que él prácticamente tiene el beneplácito del fundador de la empresa para que dirija la empresa y es respetado por todo. Digamos, es un caso excepcional, digamos, ¿verdad? Pero que funciona perfectamente. O sea, hay casos y casos. Porque eso es otra cosa que es muy importante. Si todas las empresas familiares fueran iguales, cosa que nunca luego existe en nada del ser humano, entonces Juan Carlos no tendría trabajo, porque justamente es caso por caso. Un protocolo es muy fácil bajar de internet, ¿verdad? Y decir, voy a adoptar este protocolo. Pero es impracticable en por lo menos el 50%, porque cada empresa tiene su particularidad. Claro, sí, tiene su tamaño, su composición, sus tradiciones y el protocolo al final entiendo que no tiene ni un vínculo legal, entonces los miembros de la familia pueden usar el protocolo para prender fuego en la parrilla, si es que así lo desean. Entonces, más allá de, por un lado tenemos que los miembros de la familia, sean sanguíneos, sean los políticos, tienen una influencia sea directa o indirecta. La indirecta es indiscutible y la directa sí depende de cómo decida la familia organizar la parte empresarial, qué nivel de participación le va a dar a estos miembros. Y por otro lado, me pareció súper interesante el concepto de crear estos espacios que mezclen un poco el esparcimiento, que mezcle este momento de hablar de las cosas que queremos como familia, de las cosas que están pasando dentro de la empresa y también para reforzar la tradición familiar, ¿verdad? Que es un componente que no lo tenía bueno, la comida que hacía la abuela, el asado que hacía papá, entonces es también un momento emotivo, aparte de empresarial o de conversación. Y tengo una pregunta, una duda que hace tiempo vengo pensando y no tengo claridad y tiene más relación con lo que veníamos hablando antes del sistema de herencia, de que puede haber un hijo que decida dedicarse a otra actividad, pero bueno, le corresponde a ser accionista en igual parte que su hermano, y otro que decida trabajar dentro de la empresa, entonces tendrá su remuneración por ese rol. Y es esta fricción entre herencia versus mérito. ¿Cuál es la que prima a la hora de ser accionista de una compañía o al ver el nivel de remuneración? Em, Hablamos de que es caso por caso, no hay una fórmula perfecta, es decir, solo el que trabaja tiene acciones, pero ¿cómo lidiar con esta No, situación? pero si vos ahí considerás los cuatro estamentos de lo que hablábamos antes, vos sabés que la familia no tiene nada que ver el mérito. En la propiedad, si es que no hay un desheredamiento, cosa que nuestra ley restringe en un porcentaje muy alto, ¿verdad? Porque yo soy abogado ya también, pero ustedes son los que saben más de eso. Ustedes saben que la precisa no se dispone, digamos, no se puede. Entonces, casi en todos los casos la propiedad también es igualitaria. Donde comienza la cuestión de la meritocracia es en la dirección y sobre todo en la gestión, ¿verdad? Porque hay familias en donde los directores, por una decisión del protocolo, ¿verdad? Decide que todos los directores van a tener la misma dieta, porque el director tiene dietas, ¿verdad? A no ser que tenga una función ejecutiva, ¿verdad? Entonces, no hay mucho enfrenta. Si la casa está ordenada en estos cuatro estamentos de los que se hablaba antes, no hay ese problema, porque la meritocracia nace de alguna manera en el directorio y en gran medida en la gestión. Entonces, ahí no hay una discrepancia entre la meritocracia y la propiedad de la empresa. La propiedad de la empresa, las acciones son
de acuerdo a lo que dice la ley en Paraguay. Y en el porcentaje que se puede disponer, que se puede testar, bueno, eso va a depender de la voluntad ¿cómo que se llama? El causante. Causante. Se mandó. Sí, impecables sucesiones. Yo creo que la herencia viene naturalmente, pero el mérito uno se gana. O sea, si vos querés ser un ejecutivo y querés ser un gerente y en la gestión querés destacarte, pues el mérito tenés que ganarlo vos, formándote, estudiando, capacitándote, lo que fuere, ¿verdad? Y ejecutando bien las cosas. Entonces, herencia versus mérito. Uno te viene, lo otro te ganas. El mérito te ganas. Y yo creo que en la empresa, si no tenés el mérito de estar en un lugar y te van a pagar nomás porque naturalmente traes la herencia, realmente vas a terminar amargado, ¿verdad? Vas a terminar amargado. Al final no te das cuenta que no estás desarrollando, que tu puesto te queda grande. Inclusive en los directorios. En los directorios, todos, vamos a ser todos directores. El director tiene la dirección, tiene esa mirada. Cada uno tiene que agarrar ciertas áreas, ¿verdad? Pero si va a ser director para cobrar una dieta nomás, ese directorio no funciona. ¿No? Lo que pasa en algunas ocasiones es que un hijo que tiene mucho protagonismo en la empresa se siente más dueño de la empresa que los hermanos. Es un poco esto que se llama propiedad emocional. No soy yo realmente propietario, jurídicamente no soy propietario, pero desde el punto de vista de las emociones me creo más dueño. Y ahí hay dos situaciones. El hijo, que es el que le acompañó al padre desde pequeño y trabajó mucho en la empresa familiar, él cree que tiene derecho a tener una mayor participación accionaria. Entonces él dice cosas, por ejemplo, no, pues mira, esto acá se hizo gracias a mí. Y del otro lado, probablemente el hermano dice, no, está bien, vos trabajás en la empresa, pero vos tenés una linda remuneración. ¿Por qué va a recibir una participación mayor de acciones? Y si bien en el Paraguay está lo que se llama la legítima, que el 80% del patrimonio de una persona es de sus herederos forzosos, que en general el ejemplo es esposa e hijo o esposo e hijo, conforme a quien fallezca primero, hay un 20% que es de la porción disponible, que eventualmente se puede usar para darle a tercero o a algún hijo en particular. Pero este es un tema que tiene que ser conversado también. Y estas conversaciones sobre este tema y todo lo que estamos hablando acá, es importante hacerlo cuando el fundador, y Rubén tiene mucha experiencia por haberlo hecho, cuando el fundador está presente, porque de lo contrario iba a ser mucho más complicado, porque finalmente ante determinadas situaciones que el consenso es lo ideal, pero a veces no se puede llegar a un consenso. Y si el padre está todavía ante la falta de consenso, el padre va, porque hay que resolver las cosas, a decir, vamos hacia acá. Pero ¿qué pasa cuando el padre ya no está? Sin ninguna mala intención, uno de los hijos va a decir, no, si papá estuviese, no hubiésemos ido a la izquierda. El otro va a decir, si papá estuviese, no hubiésemos ido a la derecha. Y probablemente si el papá estuviese, se iban ahí por el medio. Entonces, por eso es muy importante hacer estas conversaciones y llegar a determinado acuerdo cuando el fundador todavía está. No, clarísimo. Este es un tema no menor porque iba un poco con lo que decía el señor Mujica al comienzo de la conversación, de saber ponerse y sacarse el sombrero, decir ahora tengo el sombrero de hijo, ahora tengo el sombrero de ejecutivo. Entonces cuando es tenencia accionaria, ponerse el sombrero de accionista y entender que eso es un derecho de herencia, no es meritocrático. Y bueno, y la remuneración o el rol dentro de la compañía sí es un tema de mérito y bueno, esto hay que tratarlo así, pero como cosas independientes. Entonces, porque vemos nomás que eso, que es un concepto súper interesante que no conocía, el de propiedad emocional, es algo que pasa
Y parece algo muy natural y hasta fácil de entender viendo desde afuera. Claro, él es el que hace más, entonces él que le corresponde una porción más grande de la torta, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Y Si en me este... permitís, Señor, yo quiero hacer un razonamiento sobre la importancia que tiene entender los roles. Muchas veces el papá no se pone en el lugar de lo que viene después. Entonces, el papá pues es el fundador, el que viene de ser unipersonal, porque cuando no entran tus hijos todavía no es una empresa familiar. Y él le cuesta entender que nunca más en esta empresa va a haber un patrón, nunca más va a haber un dueño, van a haber socios. Esa transformación lo que es importante entender. Es muy diferente. Cuando yo voy a invitarle a una persona, a un gerente, a que sea parte patrimonial de la empresa, yo estoy renunciando, a lo mejor le voy a ceder el 20%. A mí me gusta mucho ese modelo de hacer participar como accionista a gente valiosa dentro de la empresa. Yo puedo renunciar a me está sacando directamente mi participación. Pero si yo tengo 3 hijos, cada hijo tiene el 33% nomás. O sea, yo en vez de tener el 100 tengo el 80%. Pero si cada hijo tiene 33%, él ya sabe que su manera de relacionarse con la gente y entre ellos es como socio, no como dueño. No hay más la figura del dueño. La figura del dueño se acabó, a no ser que tenga hijo único, ¿verdad? Que sea un solo hijo. Pero si son 2 nomás, ya está. Y que ocurre cosas tan dolorosas, increíble, Marcelo y Juan Carlos. Hace poco me enteré de una empresa muy conocida en el mercado. 2 hijos tenía el fundador. Uno de los hijos se enteró que murió su papá 5 meses después de su muerte. Acá en Asunción, no es que vivía oculto en el Chaco. Un empresario conocido, su hijo se enteró 5 meses después, porque la hermana que estaba en la empresa no quería que su hermano se entere o sea, imagínate hasta qué punto puede llegar el encono entre los hermanos, por lo que voy a hablar al comienzo, de mezclar el dinero con la pasión, ¿verdad? Ese problema probablemente, si es tu socio nomás y no hay una relación afectiva, probablemente no ocurriría, ¿verdad? Pero eso es tremendo en algo tan noble como es el mundo de la empresa, y más todavía de la empresa familiar. claro. Sí, es entender que todo lo que pase a nivel familiar va a afectar a la empresa y viceversa. No es que si yo me peleo con mi hermano salvaguardo lo que pasa en la compañía o al revés. Entonces, tener mucho cuidado de qué tipo de decisiones se toman en cada uno de estos espacios, entendiendo que puede terminar destruyendo todo, ¿verdad? Y cuando está bien, se está bien en ambos aspectos de la vida. Una consulta con relación a lo que mencionó recién señor Mujica, la participación de profesionales externos a la familia dentro de la empresa. Tengo una percepción muy personal de que hay algunos grupos familiares que deciden contratar a un gerente profesional o externo, pero no terminan de tener autonomía total en su gestión y terminan siendo como unos ejecutores de voluntades que muchas veces son encontradas. Entonces termina siendo de facto de mediador o intermediario entre miembros de la familia que no se ponen de acuerdo, y eso obviamente hace que les saque foco del día a día de un negocio que de por sí ya es complicado. Entonces hay que contratar estos profesionales externos para la gestión, no para la asesoría. Y si es así, ¿bajo qué términos? Si es caso por caso, dependiendo de las políticas familiares, o hay alguna práctica común. A mí me parece que, si no entiendo mal, lo que vos estás mencionando es una cuestión paralela a la cuestión de la problemática familiar en sí, ¿verdad? Vamos a suponer que un señor no tenga hijos, ¿verdad? Y sea dueño de una empresa y contrata a un gerente general. Va a tener el mismo problema de lo que vos estás mencionando si es que no le da autonomía a su gerente general. Entonces yo lo que le recomiendo a los amigos que me preguntan eso, 2 cosas. En primer lugar, contratan a una secretaria ejecutiva obediente, que le guste trabajar. Y digo secretaria simplemente porque podía haber dicho un asistente varón, o sea, puede ser, pero obediente, o sea, alguien que diga lo que vos querés que se haga y que interprete lo que vos querés, y ahí
personas que están en este rol secundario, digamos, entre comillas, que tienen más poder que el propio empresario, porque tiene toda la confianza. Pero eso es barato. Ahora, si vos lo que querés realmente es tener la perspectiva de dirigir una empresa y no embadurnarte en la gestión, pues yo no conozco una manera de gestionar bien que no sea embadurnándose. Yo no conozco. O sea, el director, el dueño, el accionista, el familiar puede estar al margen del día a día, pero el día a día, empresas sin que se controle el día a día, yo no conozco. Puede faltarle director, puede faltarle accionista, puede faltarle accionista, no tanto, pero gestionador tiene que haber únicamente. Y eso es embadurnarse del negocio, ¿verdad? Estar ahí. Bueno, igual, si vos le contratás a un gerente general, porque entiendo que estamos hablando del rol de un CEO, de un gerente general. Correcto, sí, de gestión pura. Al que no le das poder y autonomía. Y estás pagando de balde. Entonces, yo le digo dos cosas. En primer lugar, ve eso que te recomendé. Y en segundo lugar, ve si te sale bien el primer gerente general que contrataste, algo está mal. No puede salir bien. Porque el primero que va a practicar a delegar va a ser el líder, ¿verdad? Y a lo mejor el gerente general ya trabajó en 3 o 4 empresas, ya sabe cómo tiene que dirigir, cómo tiene que gestionar una empresa. Pero el líder no sabe. Y generalmente lo que quiere es que haga como él le dijo que haga. Y que haga como él quiere que haga. Y que no se equivoque como él no se equivoca. Entre comillas, obviamente, ¿verdad? Entonces hace algo y no, este tipo no me sirve porque no hace lo que le digo. Secretaria será, no vaya a traer gerente. Y si vas a traer un gerente, ahí nosotros con Juan Carlos tenemos una propuesta que siempre hablamos de que para hacer una transición ordenada en una empresa que tiene condiciones, lo ideal sería pasar del fundador a los accionistas o hijos o directores o como sea, con un gerente general. O sea, que esté tercerizada de esa pasión la gestión del día a día. Y eso ahí sí que hay muchísimo conocimiento para saber cómo delegar. Pero nada está por encima de la intención de delegar, ¿verdad? Hay gente que hasta quiere, pero no sabe delegar, porque cree que él solamente puede hacer bien. Eso es absolutamente repetitivo. Y señor Juan Carlos, este gerente que trabaja en paralelo, en conjunto con los accionistas sucesores, ¿tiene cierto nivel de involucramiento en las internas familiares como un mediador o tiene que ser una persona totalmente separada para el día a día? Buena pregunta. No va a poder, o sea, necesariamente un gerente que esté en una empresa familiar va a tener que administrar y saber dosificar las cuestiones y los conflictos que se pueden presentar. Si es una persona potable y buena, va a saber administrar bien y va a ayudar a los procesos, ¿verdad? Va a ayudar. El tema de contratar un gerente general es puramente una cuestión de profesionalismo y de que le ponga el foco desapasionado, ¿verdad? Al gerenciamiento, ¿verdad? Pero yo decía también antes de que es importante contratar profesionales que medien los procesos de sucesión familiar. Creo que es lo más importante, porque ese gerente general puede ser uno de los hijos, porque tiene mérito para ser el gerente general. Puede ser. Y hay muchas empresas en donde hay uno que se destacó siempre, que trabajó, que acompañó los procesos y por mérito propio es el gerente general. Y es uno de los hijos, sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, si no tenés uno que destaque de esa manera, y bueno, te conviene traer un gerente general que maneje esa gestión, ¿verdad? A mí en otro momento me gustaría, no vamos a tener tiempo hoy seguro, pero me gustaría en otro momento hablar un poco sobre las funciones del gerente general y de los directores, porque ahí hay muchísima confusión y eso es sumamente importante. Lo que sí puedo adelantarte es que una empresa puede ser más que sus gerentes, pero una empresa no puede ser más que sus directores. Si los directores son buche, a la empresa le va a ir mal. Si los gerentes son buches, se los puede cambiar. Los directores externos también. Cuando me refiero a directores de una empresa familiar, directores hermanos, ¿verdad? Y es muy difícil manejar la visión de una empresa, que es el rol de los directores, sin que esté a cargo de los principales accionistas. Ocurre,
Pero ahí ya pasa a ser casi una empresa corporativa no familiar, ¿verdad? Pero eso es muy importante, diferenciar la función de un gerente general, de un CEO, a la de un director. Clarísimo, clarísimo, señor Mujica. Y yo, bueno, a lo largo de esta conversación fui anotándome como ideas. En primer lugar, que no necesariamente hay una fórmula perfecta para lidiar con estos conflictos, pero sí hay algunas tareas que tienen que hacer las familias. Y por favor me corrigen y complementan. Por un lado es identificar o reconocer en qué posición está la familia hoy, en qué momento de su historia, empatizar con los otros miembros y también saber cuál es el rol de cada uno, qué afinidad o intenciones tiene cada miembro de todas las generaciones, la saliente y la entrante. En base a este conocimiento hay que formar a estos miembros de la familia justamente para evitar este tipo de conflictos, que se me mezcla el rol de directorio con la gerencia y tenencia accionaria. Esto obviamente en un ambiente organizado donde estén los espacios adecuados para cada una de estas tareas y con tiempo de anticipar todas estas tareas, porque obviamente bueno, no tiene sentido empezar a hablar de estos temas cuando la bomba ya explotó, las familias se están peleando. 100%. Y me llevo el comentario de que es ideal anticipar estas conversaciones cuando el socio fundador todavía está presente, porque de alguna forma hace de tomador de decisiones o de líder natural, obviamente, del grupo familiar. Y todas estas tareas son para que los miembros de la familia tengan la capacidad de ponerse y sacarse los sombreros que corresponden en los momentos que corresponden. Te voy a pedir un espacio para dar un consejo. Viste que yo tengo dos características para querer dar consejo. En primer lugar, ya soy viejo y a los viejos les gusta dar consejo, sobre todo cosas que él no hizo. En segundo lugar, yo soy descendiente de San José de los Arroyos, y en San José de los Arroyos demasiado arandú eran antes los profesores, entonces siempre quieren dar consejo. Tengo condiciones para eso. Yo le recomendaría a los fundadores de empresas que están al frente de sus empresas hoy, como un deber irrenunciable y sin mayor pérdida de tiempo, la generación de una política de dividendos en su empresa. O sea, generalmente las empresas no generan dividendos porque el dueño es dueño luego de todo y le da igual retirar o no retirar dividendos. El motivo por el cual yo propongo que genere una política de dividendo, puede ser repartida aunque sea el 1% de la utilidad del año, pero generar un dividendo es independizar el ingreso de dinero de los dueños de trabajar dentro de la empresa. Los dividendos se pueden multiplicar en N cantidad de veces, ¿verdad? Será menos plata, pero habrá dividendos, si la empresa le va bien, ¿verdad? El trabajo para los socios es absolutamente irreproducible por N cantidad de veces. Entonces, si para que un pariente, para que un hijo, para que una nuera, para que un descendiente tenga que ganar dinero, es condición de que trabaje en la empresa, y va ahí el aporte. Ahí vamos mal. Si la participación accionaria está representada por la generación de dividendos como una práctica, porque para eso la empresa tiene que practicar primero. Aunque no tenga aunque sea un solo dueño, hay que implementar la generación de dividendos. Una de las cosas que va a hacer es que la gestión tenga que ser más líquida, ¿verdad? Porque dividendo no se puede pagar en foco, no puede pagar en metro de cable. Dividendo tiene que pagar en efectivo, ¿verdad? Entonces, vos lo obligás a la empresa a ser más líquida. Esa es una cuestión técnica que el que más sabe acá de esto es Juan Carlos. Sobre todo que es financiero, entonces más todavía conoce este tema. Pero yo hablo desde el punto de vista de que los descendientes no estén esperando conseguir trabajo para él y para su nieto, para su hijo y para todo el mundo, porque si no, no va a ganar nada. Que gane la plata como accionista y que tenga la condición de poder diferenciar la función de accionista, de director y de gerente, ¿verdad? Y que entre o no entre de gerente. Yo tengo una empresa que ganó $5 millones en un ejercicio y tiene 3 hijos, puede repartir el 50% porque no necesita mayor inversión. Entonces tendrá $2,5 millones de dólares, por decir, a repartir entre 3 personas, y es un buen dinero para cada socio. Pero no hace falta que venga a trabajar. Porque hay veces que el conseguirle trabajo es doble molestia. Primero hay que pagarle y además viene a molestar a la gente que realmente sabe trabajar. Entonces, una recomendación: generen política de dividendo en las empresas, aunque deban, aunque no se retire la plata, que debería retirarse, pero aunque sea así, política de dividendo. Ya sabemos y que forme parte del presupuesto.
Cuando yo inicio el año, tengo que decir el 20% de la utilidad, porque ya sabemos cuánto va a ser la utilidad en lo presupuestado, pero tiene que decir el 20% de lo que vamos a ganar va a ser para repartir entre los accionistas. Y yo soy el único accionista, y bueno, retiro yo ese 20%. Pero cuando se dé después la sucesión, va a ser tremendamente útil para dislocar la sensación de recibir dinero de la empresa, no solamente a través de ir a trabajar allá adentro. Clarísimo, sí, de Por ahora hacer planificar. recomendación, ¿eh? Don Marcelo, ¿alguna recomendación o comentario Él no es tan concluyendo viejo, esto? entonces a lo mejor no sabe dar consejo. Además, yo veo que acá, ¿sabes lo que yo veo acá? La diferencia, Juan Carlos, entre la juventud y los viejos. Fíjate la media, ellos tienen media floreada. Y nosotros tenemos media un color nomás. Bueno, en realidad no tenemos la juventud que tienen estos muchachos. Sí, no, esto es regalo de un miembro de la generación superior, pero sí, para que yo use. Una cuestión interesante en los fundadores es que piensen en que la transición de una generación a otra se va a dar nomás luego, de una u otra manera. Y sería ideal que ese proceso se haga en vida del fundador, independientemente de que él resuelva retirarse totalmente de la empresa, retirarse de la gestión, ocupar otro lugar. Pero esta frase de que se vean mis hijos cuando yo no esté, hay que tratar de no aplicar. Realmente al fundador se le exige mucho, porque no solamente crea una empresa de cero o de menos cero, sino que al mismo tiempo también le pedimos que antes de irse deje todo ordenado. Pero eso es realmente muy interesante. Y cuándo tiene que empezar, y eso cada uno sabe. Sobre todo cuando dicen que a Pete Sampras le preguntaban una vez cuándo resolvió dejar el tenis. Y él dijo, yo resolví dejar el tenis cuando me levanté una mañana y yo no me quise ir más a practicar. Entonces, capaz que eso podría ser como algo que le puede ayudar a los fundadores, ¿verdad? Cuando ya no tienen el mismo impulso, cuando ya sienten que ya no tienen el mismo gusto por ir a trabajar todos los días, y capaz que hay que empezar a pensar en cómo organizar esa transición. Y también tener en cuenta que hoy la expectativa de vida es muy elevada. Se llegan a 80, a 90 años sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Por lo cual también hay que pensar que si yo me voy a retirar como fundador, si no totalmente de la empresa, pero me voy a retirar de la gestión, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque a lo mejor no va a ser necesariamente una cuestión de necesidad económica, pero está bastante probado que el dejar en personas de mucha actividad empezar a disminuir drásticamente eso genera problemas de salud, genera problemas emocionales. Y como dijo una vez un señor cuando se le dijo, pero usted, ¿qué va a hacer cuando uno deje de trabajar en la empresa? Y puede viajar, pero ¿qué es lo que tanto va a viajar? Puede hacer deporte, ¿qué tanto deporte va a hacer? O sea, necesariamente tiene que ver también a qué se va a dedicar. Independientemente de que se retire o no totalmente de la empresa, algún tiempo libre va a tener. Puede ser piloto, por ejemplo. Puede ser piloto. ¿Y don Juan Carlos? Yo creo que hay que empezar, no sé, tiro unos años, ¿verdad? A los 50, 55 años uno ya tiene que estar pensando. ¿Por qué? Porque a los 55, 60 años, más de los 55 años, vos podés tener ya un hijo de 20, de 25. De 30 lleva. De 30 también. Y ese hijo ya se pudo haber casado y ya tiene nieto ya, o sea, tiene hijo también. Y todo lo que estuvimos conversando acá nosotros, de que hay gente que se especializó en estos procesos y que es necesario llevar adelante bien los procesos, es nada más y nada menos para proteger el amor entre los hermanos. Si no está protegido el amor entre los hermanos, va a haber problemas entre esas familias que se tienen que encontrar el fin de semana
a disfrutar del almuerzo familiar. Y lo peor es que si no proteges eso, estás desprotegiendo el amor entre los primos. Los primitos tienen que jugar juntos. Y me van a decir que no hay familias en donde no se va un hermano, no se va al cumpleaños infantil de la hija o del hijo de su hermano. Y ahí se va descomponiendo la familia. Todo lo que estamos hablando. Por culpa de la empresa. Por no llevar adecuadamente los procesos, estos procesos que estamos conversando nosotros. Entonces, cuanto antes hay que comenzar. Y el concepto es proteger el amor. Tienes que proteger el amor entre los hermanos. Eso va a hacer que los primos sean unidos y que vos puedas llevar a hacer un cumpleaños y estar entre 70 personas. Es sumamente interesante entender porque, bueno, por el título de esta charla y todo lo que veníamos hablando, es como que la empresa está en primer lugar y la familia es como un actor más, pero entender que en realidad todo esto se trata de salvaguardar la familia, no tanto la empresa. Entonces encarar desde ese punto de vista. Me gusta esa conclusión que está sacando. Para mí la familia es irrenunciable. O sea, puede ser con empresa o sin empresa, pero la familia, por lo menos culturalmente nosotros estamos preparados somos gregarios. Y el primer núcleo dentro del cual intentamos ser felices es dentro de nuestra familia. O sea, eso es fundamental. Ahí sí que coincidimos todos. Más todavía que los tres somos unos loritos fenomenales. Bueno, señores, muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarnos en este espacio que es muy interesante, mucha utilidad. Y para finalizar, señor Mujica, queremos escuchar la receta para los conflictos que mencionó al comienzo del programa. Tenía la esperanza de que te olvides ya, porque ya me olvidé. No. Yo la receta que quiero dar es que si realmente el fundador hace la empresa para que sus hijos sean felices, que se retire. Pero no que se retire de la gestión, que se retire del directorio, que puede o no quedar como accionista. O sea, debería quedar como accionista, a no ser que pueda vivir de renta y pueda... Eso es, digamos, pero independiente del tamaño de la empresa. Si a los 60 años, a los 65 años, siguen no confiando en sus hijos que van a ser capaces de llevar la empresa adelante, está frito él, están fritos sus hijos y está frita la empresa. O sea, no creo que en más del 50% de los casos el emprendedor no se retira. Mentira es que no se retira porque no confía en su hijo. No se retira porque él tiene miedo de quedarse sin su actividad. Y esa pasión, porque la receta era contra la pasión, yo les puedo asegurar que si el papá no está, en gran medida se acaban las reyertas familiares. Porque hay una fórmula que yo le desafío a cualquiera que así ocurre. Cuando hay una pelea familiar, al papá le duele el doble, a la papá y a la mamá le duele el doble que lo que le duele al hijo. Entonces, el hijo que se enoja con su papá o que se enoja con su hermano sabe bien que va a recibir el cariño. El papá se va a encargar de buscar otra vez, de que los polluelos estén todo bien. Y entonces se apoya miserablemente, entre comillas, en ese amor que tiene el papá. Cuando el papá ya no está, el hijo, ya están los socios nomás, ya no está más papá para venir a resolver el problema. No podemos ir a pedirle a papá que venga y ponga justicia acá. Nosotros vamos a tener que buscar la justicia. Y esa es la realidad. No hace falta que se muera el papá o que se enferme el papá para que ocurra eso. Entonces, los hijos ya no se pelean más. ¿Y sabes qué pasa cuando un hijo se enoja y se va como se iba cuando estaba el papá? Se jodió. Porque los otros hermanos siguen tratando el tema y él va a tener que volver otra vez después si es que quiere o va a tener que hacer otra cosa. Cuando todavía está el papá o la mamá, el papá y la mamá van a tratar de que los polluelos estén juntos. Entonces, mi recomendación es que si realmente le querés a tu hijo, déjale la empresa y gestionar, administrar vos tu ser por otro lado, ¿verdad? Y la vida no se acaba con la empresa. Yo soy un empresario que trabajó intensamente toda su vida y que yo creía
que podía entrar en depresión cuando iba a dejar la empresa porque pensé que me quedaba sin paracaídas en la altura y sin motor, ¿verdad? Pero encontré 2 actividades y 3, y te puedo asegurar que hoy que no estoy más en la empresa, tengo muchísimo menos tiempo disponible que cuando estaba. Porque tengo la juventud de mi lado, porque tengo las ganas de hacer, porque mi vida es independiente de la empresa, a pesar de que toda la vida, yo sabía cómo le decía a mi empresa, el escenario donde existo. O sea, la empresa era el escenario donde yo existía. Hoy ese escenario no existe en mi vida, pero mi vida sigue teniendo valor. Porque mi vida es independiente y es un desafío enorme encontrar una nueva actividad. Enorme. Y tengo muchas actividades, pero no quiero ser ejemplo de ninguna manera. Lo que quiero decir nomás es que por amor a mis hijos debo dejar que ellos sean los protagonistas y no como yo hubiera querido que mi papá y mi mamá me dejen, o en mi caso me dejaron, ¿verdad? Pero yo no quiero que cuando yo tengo 45 años mi papá me venga a elegir el color del auto que yo voy a comprar. O con quién me tengo que casar, o cómo tengo que criarle a mi hijo. Yo no nací para eso. Y ese es nuestro hijo. No el que nosotros queremos que sea. El que es. El que es. Muchísimas gracias, señor, por la reflexión final. Nuevamente, gracias, señores, por este espacio. Esto fue el segundo episodio del podcast El Precio del Derecho del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía. Gracias.